Psicoflix, episodio 211. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 211 en el que vamos a hablar de ACT en perfeccionismo. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos una compañía que viene desde muy lejos también, pero antes voy a presentar a la cercana. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Pues bueno, no tan nervioso como estar en el momento en el que salga este episodio, porque en 2 días nos estaremos viendo en Madrid. Por lo tanto, si estás escuchando esto hoy jueves o viernes, nada, tienes que estar comprando ya las últimas entradas que nos quedan para poder vernos y disfrutar de un buen rato en compañía, porque vamos a ser estamos súper contentos de este evento en Madrid, con tan buenas personas, con tan buenos docentes, también con tan buenos amigos que van a venir ahí. También como nuestra invitada, que bueno, hoy viajamos hasta California virtualmente para entrevistarla, y ella es Patricia Zurita Ona, es psicóloga, fundadora del East Bay Behavior Therapy Center en California, especializada en el trabajo desde ACT en perfeccionismo y desregulación emocional, autora de 6 manuales de referencia y directora del podcast Playing It Safe. Bienvenida, Patricia. Bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa y quiero empezar para decir que estoy muy impresionada con todo lo que están haciendo. Me encanta mucho el trabajo que están haciendo en España. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, pero tú no te quedas ni mucho menos atrás. Haces un gran contenido, luego lanzaremos a la gente porque tienes hasta una newsletter y me gustaría, aquí en Psicoflix normalmente preguntamos un poco por cómo es el día a día de la gente, ¿no?, que viene como invitada y como invitado, por sobre todo aterrizar un poco la parte más humana también, ¿no?, tanto la profesional como la personal. Así que cuéntanos, ¿cómo es una jornada en tu día a día? Esa es una buena pregunta porque depende del día. Sí. Por lo general, trabajo con clientes 3 días, 4 días a la semana. Tengo 2 días largos y otros días cortos. Son 4 días a la semana que me enfoco prácticamente en ver clientes. Me gusta empezar en la mañana, como a las 8 de la mañana, y continuar. Y tengo mi hora administrativa para descansar y comer un poquito y todo. Y luego sigo con clientes, ¿no? Y los miércoles es el día que me dedico a hacer otro tipo de proyectos que son quizás más creativos, como escribir, preparar el contenido del podcast, preparar un poco de los cursos online que estoy queriendo hacer. Y el viernes también es otro día que es la mitad del día es creativo, ¿no? Entonces depende del día, ¿no? He organizado mi horario de manera que tenga días clínicos para trabajar solo con clientes o un día y medio en el que puedo hacer otro tipo de proyectos relacionados con el ACT, relacionados con el trabajo que hago, pero que tienen otro medio de diseminación, ¿no? Y bueno, siempre hago tiempo para ir a hacer ejercicio. Es muy importante para mí estar así, corriendo, manejando la bicicleta, aprendiendo a jugar un poquito de tenis y pickleball cuando se puede, aunque estoy así muy, muy beginner, ¿no? Pero es una cosa que es muy, muy importante para mí, ¿no? Hacer ejercicio como 4 o 5 veces a la semana, y los domingos a las 7 de la mañana estoy siempre haciendo un poco de yoga, el Bikram yoga que le llaman aquí, ¿no? Que es también algo muy lindo. Qué bueno que puedas nutrir y que tengas tiempo para nutrir todas las parcelas o áreas de tu vida, y que además pues de esta forma tan sana, ¿no? y flexible. Y quería empezar la entrevista preguntándote sobre esto, porque sí que es cierto que cuando en consulta empezamos a ver pacientes, el tema del perfeccionismo está como en la base de muchas de las problemáticas que vienen a consulta. Y me gustaría saber qué fue o qué te motivó a ti a llevar a estudiar sobre este tema.
Wow, esa es una pregunta súper buena. Mira, la historia es que bueno, el background es que mi trabajo clínico es enfocado en la terapia de aceptación del compromiso, el ACT, aplicada exclusivamente para los fear-based struggles, anxiety-based struggles, como obsessive compulsive disorder, el toque, fobias, chronic worry, generalized anxiety disorder, perfectionism, procrastination. Es todo lo que hago, ¿no? Mi práctica es bien especializada por años. Entonces, esos son los clientes que trabajo, que desde el chico que tiene como 5 o 6 años hasta la persona que tenga como 50, 60 años, ¿no? La variable común es que todos están pasando por un problema de ansiedad, ¿no? Y hace un par de años, estaba trabajando como al mismo tiempo con 5 clientes que tenía proneness a perfectionistic, high achieving, and striving behaviors, ¿no? En que era muy, muy natural para ellos, ¿no? Trabajar y trabajar, hacer más y más. Y era natural para ellos también identificarse como personas con sus accomplishments, ¿no? Que tienen que ser lo mejor de lo mejor, porque si no, su integridad como persona está destrozada, ¿no? Y una de las conversaciones con un teenager, estamos hablando, y era la época de preparación para el college, y en esta sesión mi cliente pasaba mucho tiempo estudiando como hasta las 2 de la mañana, despertando a las 7 de la mañana, o sea, básicamente arrastrándose, ¿no? Y porque quería tener la mejor aplicación para el college. Y me acuerdo que una de las sesiones, una de las cosas que no me acuerdo exactamente lo que dije, ¿no? Pero pregunté algo así como, ¿cómo sería si escuchas a tu cuerpo y vas a dormir cuando el cuerpo te pide dormir y despiertas al día siguiente y continúas con el proyecto, pero sin estar tan cansada porque tu cuerpo ha descansado un poco, ¿no? Coloqué la pregunta, ¿cómo sería escuchar a tu cuerpo que el cuerpo necesita dormir? En vez de estar empujando hasta las 2, 3 de la mañana cada día, ¿no? Y yo nunca me voy a olvidar, ¿no? Mi cliente me mira y me dice, Doctor D, have you lost your mind? Are you smoking crack? Why am I going to do something like that when I have to do things right and perfectly? And that was the beginning, you know, this question triggered this response, right? Like, ¿cómo es posible que me pidas que haga menos de lo que soy capaz y que no me esfuerce y que no dé lo mejor de mí misma, ¿no? Y después, cuando empecé a reflexionar mucho más en el trabajo que estaba haciendo con estos clientes, entendí que realmente una de las confusiones que tenemos cuando estamos pensando en perfectionism, en high achieving behaviors and striving behaviors, es que les decimos a la gente es que dejes de trabajar, no te esfuerces tanto, no te preocupes en los detalles. Son los mensajes más comunes que ellos han recibido, ¿no? Pero esos mensajes son bien alienantes para ellos, ¿no? Sí. Porque al final lo que he descubierto es que when you deeply care about something, of course you want to do things right and perfectly. Cuando algo te importa tanto en tu vida, o por supuesto que quieres hacerlo bien, ¿no? Piensen ustedes con el podcast, por ejemplo, porque les interesa diseminar Third Wave Therapies, por supuesto que se preocupa con la tecnología que estén utilizando, prepárase para las entrevistas. Entonces, lo que aprendí de esos moments of stuckness que tuve en mi trabajo con estos pacientes es que el frame tiene que ser diferente para que la terapia o el coaching sea más efectivo para ellos. Porque ellos ya han recibido montones de meses de mensajes de que deben trabajar fuertemente. Entonces, ahí me di cuenta de que había algo que ACT podía ofrecer a estos clientes. Y mi enfoque ha sido realmente acknowledge that because they deeply care, they want to do things right and perfectly. Y fue así, ¿no? Realmente fue porque yo estaba, ¿cómo se dice?, estancada en la terapia, ¿no? En el coaching, porque recibes muchas respuestas, ¿no?
Y también te encuentras mucho que llamamos en el A como rule govern behaviors, ¿no? Y este miedo de equivocarse, el fear of failure es como una fobia, ¿no? Básicamente, ¿no? Se siente bien intenso, y las reglas de cómo things supposed to be, cómo las cosas deberían ser, cómo las cosas tienen que ser, cómo las personas deberían responder. Entonces fue en esos momentos realmente de stuckness en my clinical work que empecé a básicamente pensar de qué manera ACT skills pueden ser efectivas para el trabajo con estos clientes. Claro, es muy complicado, ¿no? Cuando vivimos además en un mundo en el que de forma natural se refuerza mucho el esfuerzo. Por lo tanto, ir soltando todas esas reglas es muy complicado, ¿no? Y también cuando entran en juego los valores. En ese caso, me gustaría preguntarte cómo encontrar un poco ese equilibrio, ¿no? Entre que cuidamos de la manera adecuada un área de nuestra vida sin perjudicar al resto y a la vez sin estar dentro de esta regla del perfeccionismo. Ya, esa es una súper buena pregunta. Solo puedo responder por el enfoque que yo utilizo con mis clientes, ¿no? Porque hay un montón de maneras de responder a tu pregunta, ¿no? Pero para mí el problema es un matter of discrimination. Es discriminación cuando estamos viviendo un valor como regla versus como principle, ¿no? Qué es bien, como la pregunta es, are you holding on to the values rigidly, like I'm making a fist right now with my hand, or are you holding your values lightly so you can have more movement in your life? Una de las cosas que pasa en el trabajo de perfectionist y high achieving behaviors es que la gente tiene los valores bien claros. Ellos saben lo que les importa. No están perdidos con los valores, pero se relacionan con los valores de manera muy rígida, ¿no? Entonces, para mí es un matter de discriminación. Entonces, el enfoque de verdad que utilizo es que porque te importa mucho esta área de tu vida, por supuesto que quieres hacerlo bien, ¿no? La otra parte de tu pregunta, que es muy interesante, cuando enseñas esta función discriminativa de cómo se están relacionando esos valores, hay esta otra verdad que tenemos que enfrentar y que todos pasamos en nuestra vida cuando tenemos que hacer tough choices, decisiones difíciles entre áreas de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos que escoger entre ir al partido de fútbol de los niños, si eres un papá o si eres una mamá o si eres un caregiver, y tener que, digamos, pasar un tiempo con tus amigos y tienes que escoger, ¿no? Porque te importan que siga nurturing your friendships, pero también quieres apoyar a tu hijo, ¿no? O cuántas veces tienes que decidir entre trabajar en el podcast, hacer algo para el podcast y pasar tiempo con tu familia, por ejemplo, con tus relatives. Yo creo que en la vida todos pasamos momentos donde tenemos que escoger dónde vamos a colocar nuestro tiempo, nuestra energía, ¿no? Y ese es un dilema cuando quieres hacer todo bien y perfecto, cuando quieres ser el mejor padre, cuando quieres ser el mejor podcaster, cuando quieres ser el mejor amigo, ¿no? Entonces hay un conflicto ahí, ¿no? Entonces, una de las habilidades, un skill que les enseño a mis pacientes es tough choices require kindness. In life, ¿no? Tú cuando haces una decisión, muchas veces le dices sí a un área de tu vida y le dices no a la otra área de tu vida. Y hay que como grieving un proceso, ¿no? Y por eso yo creo que a veces cuando uno toma estas decisiones también tiene que venir con self-compassion, ¿no? Self-compassion that, yes, I am saying yes to show up to my kids' soccer game, al partido de fútbol, and I'm saying no to socialize it with my friends. Y eso es muy difícil cuando quieres hacer todo muy bien, ¿no? Pero entonces enseño esto, la discriminación de cómo estamos viendo los valores y radicalmente aceptar de que cuando decimos sí a algo que nos importa, también decimos no a algo que nos importa y que podemos aprender a ser compasivos con nosotros mismos. Y la otra diferencia, la otra skill que les enseño a los clientes es noticing when they are maximizers versus satisficers. No sé cómo es la palabra en español, ¿no? Pero cuando tenemos que hacer muchas decisiones, a veces queremos
maximizar la decisión, ¿no? Tiene que ser la mejor decisión, si voy a comprar un televisor, si voy a hacer el podcast, o voy a cocinar una receta para la familia, o si voy a jugar básquetbol, tiene que ser la mejor decisión. Y a veces en la vida tenemos que hacer muchos satisfying decisions, decisiones que son suficientes. No serán la mejor, la decisión perfecta, pero es la decisión necesaria que puedo hacer para seguir viviendo mi vida, ¿no? Entonces, esa es otra discriminación que les pregunto. Are you maximizing? Does this situation require maximization of your decision, or does it require satisfying? So, esa es otra discriminación, porque en general, si eres prone to high achieving behaviors, tú quieres optimizar todo, tienes que hacer la mejor decisión para todo, ¿no? Entonces, ese es otro skill que presenta a los clientes. Claro, el tema de la perfección parece que muchas veces cuando leemos, ¿no?, sobre psicología, parece que se centra solamente en lo académico, pero si nos fijamos, pues también lo podemos ver en relaciones, y esto puede tener como distintas formas, ¿no? Por ejemplo, pues no equivocarse con las personas, decir siempre lo correcto, y al final se acaba convirtiendo en un pliance con las personas. ¿Cómo trabajas esto en consulta también? Exacto. Muchas gracias por comentar eso, porque es verdad, ese es otro mito del perfeccionismo, ¿no? Porque la verdad es que si nos referimos a este frame that when you deeply care about things in your life, of course you want to do things right and perfectly, eso se aplica a todas las áreas de nuestra vida, a cómo tú te relacionas a tu cuerpo, cómo te relacionas a la comida, cómo practicas deportes, cómo te relacionas con tus amigos, el tipo de caregiver o padre o madre que tú quieres ser. Entonces, en mi práctica, lo que hago al principio cuando estoy trabajando con clientes, algunos clientes vienen y dicen, sí, yo soy, tengo esto, tengo que prestar atención a los detalles mucho tiempo, ¿no? Pero muchos de mis clientes vienen por el estrés de que las cosas no van como ellos quieren, ¿no? Entonces no se dan cuenta que es perfeccionismo, ¿no? Pero vienen por el estrés porque la gente los ha decepcionado, porque ellos han trabajado mucho y las cosas no son como ellos quieren, o porque las relaciones se están sintiendo como que disappointed con la gente, ¿no? Sí. Entonces, hago un poquito de un mapping, hago como un functional assessment de esos moments of stuckness, ¿no? Y luego nos fijamos a tus puntos, cuál es el antecedente, cómo están respondiendo y las consecuencias de estas respuestas. Y ahí es cuando te das cuenta de las diferentes áreas de su vida que están afectadas por esto, ¿no? Por la decepción de cómo las cosas deberían ser, pero salen de manera diferente. La decepción de que yo trabajo tanto, pero todavía siento que no es suficiente, que no soy suficiente, ¿no? Entonces, es en ese mapa que vemos diferentes áreas de relaciones, relación con su cuerpo, relación con su trabajo, relación con el sports, ¿no? Y después de ese mapping hablamos más de lo que es perfeccionismo, ¿no? Porque no sé cómo es en el trabajo que están haciendo con clientes, ¿no? Pero algunos de mis clientes sí han venido y dicen, yo tengo esa tendencia de quiero hacer todo bien, ¿no? Pero muchos de ellos vienen porque están afectados por las consecuencias de sus perfectionistic actions, sin saber qué es perfeccionismo. Claro. De hecho, bueno, Patricia, me está gustando mucho, se me está rompiendo la cabeza un poco entre todas las cosas que estás diciendo, porque le está dando unas vueltas muy interesantes. Y te quiero preguntar por esta parálisis que tenemos en algunas ocasiones y a la vez procrastinamos debido a este perfeccionismo. ¿Cómo podemos dar esos pasitos cuando sabemos que lo que vamos a hacer no va a ser suficiente? Qué buena pregunta, ¿no? Una muy buena pregunta. Hay 3 procesos detrás del perfeccionismo que son importantes trabajar con los clientes, ¿no? Y estos procesos son como son preguntas que les hago a los clientes, ¿no?
El cue es cuando tienes este urge to do more and more, ¿no? Cuando tienes esta sensación de que quieres hacer más y más, ¿no? Que tú sabes, a veces cuando estás trabajando y tú sabes que tienes que cambiar de actividad, pero tú dices una llamadita más, ¿no? Un correo más, esto yo puedo, ¿no? Sí. Entonces, ese es un cue de que, ok, ¿no? Algo está cambiando aquí. Entonces, les pregunto de esos momentos, ¿no? Primero, ¿cuál es la motivación? ¿La motivación es evitar el failure o la motivación es ganar algo como approval from others? What is really driving this? ¿No? Y luego otra pregunta es, are you focused on the outcome or in the process of completing a project? ¿Te estás enfocando en cómo quieres controlar el outcome, de cómo van a salir las cosas, o el proceso de trabajar en este proyecto? Y también les pregunto a ellos, ¿cómo te estás relacionando a tus estándares cuando las cosas están un poquito difíciles? Entonces, el trabajo es un poco reflectivo, ¿no? De discriminar qué es lo que realmente está empujando esto, ¿no? Cuando la mente te dice que no está listo o no va a ser suficiente, es importante step back a little bit, roll your shoulders back, quizás ajustar tu postura y preguntarte qué es lo que está motivando esto right now. Si sigo trabajando, ¿qué es lo que estoy persiguiendo? ¿Evitar mi fear of failure? ¿O estoy intentando ganar como approval? ¿Me estoy enfocando en el outcome o me estoy enfocando en el proceso? Me estoy enfocando estoy trabajando porque las reglas de cómo las cosas deben ser así, si las cosas van mal, o me estoy relacionando a mis reglas con flexibilidad. Entonces, ese tipo de preguntas son las preguntas que les enseño a mis clientes, como reflexionar cuánto tienen este urge, ¿no? Ya sea de hacer more, like overworking more, or underworking, like avoiding, right? O procrastinating. Porque fundamentalmente en ACT, como tú sabes, estamos más interesados en los procesos, ¿no? En los drivers del comportamiento. Entonces, esas preguntas les ayuda a ellos luego decidir cómo quieren responder de manera que es consistente con sus values, sabiendo que no va a ser una decisión necesariamente perfecta, pero es una decisión que es más values-based versus fear-based, ¿sabes? Que no está manejada por el fear of failure. Claro, cuando sueles hablar con los clientes, ¿no? Y empiezas a buscar la historia, en la historia de la persona, empiezas a encontrar que en momentos ya muy pequeñitos, esa persona ya pues tenía mucha sensibilidad al castigo, ¿no? Y empezó a protegerse de ser fracasado, de ser inadecuado. ¿Cómo abres tú la puerta a que el fallo pueda convivir con la persona? Ya, esa es una buena pregunta porque en mi trabajo sí me interesa mucho, es que al principio hacemos como ¿cómo le diríamos? Como un life map de este miedo de cometer errores, ¿no? Del fear of failure. Hacemos como una línea, como te acuerdas cuando eras niño, algunos momentos en que este miedo apareció, este miedo de hacer errores, este miedo de failure, ¿no? Y me cuentan algunos eventos que han tenido, y luego decimos cuando eras teenagers, cómo apareció este miedo y cómo respondiste a este miedo. Cuando eras joven, en tus años 20, cómo apareció este miedo. Es importante para mí y aprendes mucho, ¿no? Cuando haces un lifeline, ¿no? Cuando lucas a la historia de este fear, porque ha estado presente en muchas partes de su vida, ¿no? Y lo que pasa es que en algunos casos, es quizás la mayoría, es que porque trabajan mucho y mucho, porque siempre están prestando atención a los detalles, se siguen protegiendo así y todo eso refuerza, ¿no? Que deben seguir trabajando así, que deben hacer cosas para protegerse, ¿no? Pero cuando hago el creative hopelessness, miramos como todo lo que les cuesta, ¿no? Estar 20 horas trabajando, 40 horas trabajando y sin descansar, o siempre enfocándose en todos los detalles en las relaciones, cómo les cuesta eso en la relación, cómo les cuesta en la relación con ellos mismos, ¿no? Y ahí es cuando puedes hacer el pivot, ¿no? El mensaje de verdad no es decirles que está mal, es reflejar en toda el área de su vida, ¿no? Mientras trabajas más y más, do you feel that is enough? Y por lo general la respuesta es no.
y miramos cómo todos esos esfuerzos les cuesta en otras áreas de sus vidas, ¿no? Entonces, cuando las cosas van mal, cuando los outcomes son diferentes, ¿no? I invite again for self-compassion, ¿no? Let's make room that sometimes giving our best is not enough to get the outcome we want, but that we're going to keep chasing over and over, but we're going to make room for grieving that we gave our best and things have a different turnout. Entonces, hay mucho de self-compassion para hacer, ¿no? Porque en esos momentos la gente se va into self-criticism, ¿no? Es como judgment y la urge que debo hacer more, ¿no? Entonces, self-compassion nos ayuda mucho con eso. Sí. Qué bien, es verdad, ¿no? Porque a veces se nos olvida cómo nos hemos ido relacionando con el miedo, pero tenemos muy claro cómo nos relacionamos con el éxito. Y eso va configurando nuestra identidad. Y aquí viene mi pregunta. Cuando nuestra identidad también es reforzada por el contexto social y además la persona empieza a asumir el conformismo, pero la gente se lo castiga. ¿Cómo trabajamos esa situación con el entorno? Ya, esa es una buena pregunta y es a veces complicado, ¿no? Es a veces, sí, porque ese es uno de los problemas más, es otro moment of stuckness, ¿no? Es otro moment of stuckness, como nuestra personalidad, identidad está definida con eso, con los éxitos, ¿no? No con las fallas. Cuando estás trabajando con perfectionist y high achieving behaviors, y estamos haciendo este mapping de los moments of stuckness, una de las preguntas que trabajamos mucho con los clientes al principio es cuando les pregunto, ¿qué pasa si tú no trabajas tanto y tanto? ¿Qué pasa si no obtienes el A en tu papel? ¿Qué pasa si no obtienes el trabajo que tanto quieres? ¿Qué es lo que tu mente te dice sobre quién eres tú? What does your mind tell you about who you are? Lo que yo estoy buscando es la historia, ¿no? De que I am not good enough, I am a failure, I am a messed up person, I will never be good enough. Y luego nos fijamos cómo con esa historia hay un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de cosas. El fear de failure para ellos viene como un esquema, si quieres, o un core belief, o una historia de que no son good enough. Y por esta historia, por este esquema, ellos organizan su comportamiento, ¿no? Entonces, al principio es importante ver eso, ¿no? ¿Qué es lo que tu mente te dice sobre tú quién eres? Ese trabajo es importante porque ahí te puedes dar cuenta de que empiezan a ver de alguna manera que todo lo que han trabajado, ¿no? Incluyendo, identificándose con los sucesos, muchas veces es driven por esta historia, ¿no? Y aquí hay otra parte en que la gente quizás tiene otro tipo de opinión conmigo, ¿no? A veces he escuchado que en terapia la gente quiere reforzar, que no quieren reforzar los éxitos de estos clientes, ¿no? Sí. Que intencionalmente no muestran mucha reacción. Y yo creo que esa es una manera de responder, pero para mí es importante to show caring for every part of their life, all the complexity they have. Entonces, I show caring when they have successes, when they have failures, when they have stuckness, ¿no? Porque creo que al final, y esto va a sonar como un poquito cheesy, ¿no? Al final, if you help these clients, if you learn to see these clients as they are, with all their complexities, including their proneness to do things right and perfectly, that can be very transformative. Entonces, yo como terapista, yo no hago esa discriminación, ¿no? De que mi cliente está así contento porque ha escrito un libro, qué sé yo me quedo así calladita, ¿no? Porque no quiero reforzar eso. O sea, yo no hago esas cosas, ¿no? Porque estoy más interesada en hold the person with all the layers they come. Y hay una parte de ellos que tiene un deep prong, ¿no? Un deep prong to do things right and perfectly. Ellos vienen con eso, ¿no? So, fue una respuesta muy larga para esta pregunta interesante, ¿no? Yo creo que al principio, cuando haces el mapping, tenemos que enfocarnos realmente o ver cómo esta historia de no ser suficientes, not being good enough, being a failure, perhaps,
has driven all these behaviors. And then acknowledge that no matter where we go, la historia va a estar presente, ¿no? Y claro, cuando esta historia se activa, nos va a criticar, pero masivamente, ¿no? Y que la historia también nos dice, oh, está bien, tienes que seguir haciendo. Pero we have to choose. Do you live based on this story or do you live based on your values? Entonces, otra parte de discriminación ahí. Qué bonito escucharte, Patricia. Me está gustando mucho el episodio. Estamos llegando casi al término final. Menos mal que tenemos ahora otro episodio contigo. Y te quería plantear una última pregunta, porque este tipo de personas también cuando llegan a consultan pueden hacer ciertas preguntas o ciertos comentarios acerca de nosotros como terapeutas y la exigencia que ponen sobre nosotros, ¿no? Sobre si somos adecuados o si tenemos la suficiente formación, si les podemos ayudar. Sí. ¿Cómo navegas esto? Qué buena pregunta. Mira, me haces pensar, ¿no? Me haces pensar. Déjame pensar un poquito porque sí, realmente eso pasa, ¿no? Una de las cosas que quizás yo siempre soy muy enfocada es ayudar a los clientes a que ellos hagan sus propias selecciones, sus propias choices, ¿no? Entonces, en mi práctica tenemos un proceso nuestro intake es un poquito largo, ¿no? La primera vez que viene un paciente, si son niños, nos juntamos por 3 horas, si son adultos por 2 horas, y hacemos un mapping de los problemas más comunes de ansiedad, ¿no? Y hacemos chain análisis de cada uno de ellos y después cada cliente recibe como un reporte, ¿no? Un reporte escrito de lo que hemos encontrado y nuestras recomendaciones de las sesiones, y nuestros findings y la frecuencia de sesiones, ¿no? Cuánto los vamos a ver, qué sé yo. Y sí, después de eso hay gente que dice, pero estás calificado y tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Pero no sé qué, no sé qué. Yo creo mucho en esto que se llama como ser humildes y entender que están preguntando, no porque nos quieren torturar, pero porque tienen el derecho a preguntar, por supuesto, ¿no? O sea, ¿por qué no van a preguntar? O sea, claro. Mi frame es un poquito diferente, ¿no? Pero sí, o sea, entiendo de eso me están preguntando, entonces sí respondo con sinceridad, con respeto, también respondo diciendo my expertise, ¿no? Pero al final siempre voy a decir cosas como, te invito a que pienses si esto va a ser como un buen fit para nosotros o no y me avisas hasta el viernes o hasta el domingo, ¿no? Pero avísame si decides trabajar y si trabajamos cuántas sesiones te comprometes, ¿no? Eso es importante para mí porque si no lo que pasa es que vas a reforzar a veces más doubt, ¿no? Una de las cosas que viene con perfeccionismo es that decision making is difficult. Because they are trying to optimize everything, right? They want to have the best therapist possible. So they need to read every profile out there, right? Entonces, para mí, yo respondo sus preguntas con humildad, con respeto, diciendo la experiencia que tengo y sí les digo, pero al final tú tienes que hacer una decisión. Toma tiempo, haz la decisión hasta tal día y me llamas y me avisas. Y yo trabajo con eso, ¿no? Y cuando haces la decisión, me dices cuántas sesiones te comprometes a realmente ver si esto es bueno para ti, ¿no? Entonces, eso es importante porque tú no puedes colocarte un hold como clinician, ¿no? Y para estos clientes, yo creo que es bueno como colocar como un time frame. Entonces, tienen que hacer una decisión, ¿no? Porque ese es un momento de stagness para ellos, ¿no? Llega el trabajo un montón de veces, ¿no? Por supuesto que uno no es un terapista perfecto y uno dice a veces las cosas malas o que no son claras, ¿no? Y a veces mi estilo también es un poco del humor y digo, no, aquí viene el terapista imperfecto, ¿no? O algo así, like, here comes Patricia, the imperfect therapist, right? The imperfect shrink, right? I just messed up with this, right? How is for you? Can you hang there with me or is your mind judging me right now, right? Porque es verdad, ¿no? Y eso es también transformativo en el trabajo, porque en las relaciones a veces el perfeccionismo está enfocado en cómo las personas deberían tratarlo y cómo las cosas deberían ser. Y los terapistas también somos parte de nuestra relación, ¿no? Entonces, por supuesto que a veces vamos a decepcionar a nuestros clientes, pero para mí, cuando eso pasa, yo voy a hablar de eso y lo veo más como un momento de growth, ¿no? No un momento de stagness.
sí, si es que el paciente decide join me en esos momentos, ¿no? Qué bueno oírte, Patricia. Me quedo con muchas ganas y con muchas más preguntas más por hacerte, pero estamos llegando ya al final del episodio. Si alguien se ha quedado con alguna duda y te quiere consultar algo sobre el tema y quiere leer tus libros, ¿dónde puede encontrarte y dónde puede encontrar tus libros? Muchas gracias por la pregunta. En mi website, que es el www.thisisdrz.com, tengo un audiobook que he trabajado, es como es la primera introducción para Perfectionism and High Achieving Behaviors utilizando ActSkill. Es un audiobook que tiene 11 episodios que son así cortitos, como 15, 20 minutos. Te da como una buena entrada, ¿no? Entonces está en mi website y en el website también está toda la social media que tengo. Antes he pasado mucho tiempo en el Twitter porque me encantaba, pero ahora hay muchos robots. Ahora tengo muchos robots hablándome de criptografía. Comprendo. De verdad, ¿eso qué ha pasado? Entonces ahora estoy haciendo un poquito más el Instagram, ¿no? El Instagram, pero creo que el website es la primera parte, y también si alguien está interesado en recursos, también tengo el newsletter, el Playing It Safe, que sale cada miércoles a la mañana con diferentes entrevistas como la que ustedes hacen, enfocada para lay audience, ¿no? Mi trabajo está enfocado ahorita mucho más para los clientes, y a veces escribo un poquito de blog posts y cosas así. Pero el website es el mejor lugar para encontrarme. Muy bien, pues pondremos un enlace en nuestra web para que la gente te pueda encontrar, tanto al podcast como a los manuales como a la audioguía. Y Patricia, muchas gracias por este rato con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a Darío y Jay, por tenerme en su show, y muy, muy apreciada por las preguntas, muy interesantes, me dejaron pensando. Muchas gracias, y muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, porque la semana que viene tendremos por aquí a Gemma García Marco, con la que hablaremos de la imagen corporal, también muy relacionado con el tema de hoy. Así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psychoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!